Así, movemos la camarita, mira, ves. ¡Wow! ¡Qué fuerza tengo! Ahí está. Y nos vamos, estamos en el siglo XVIII, estamos en el siglo XVIII y en el siglo XVIII hay un desarrollo industrial. Roger dice, uff, qué belleza, tanta belleza en un solo cuerpo, ¿no? Digo, te das cuenta, imagínate. Bien, vamos a la revolución industrial. ¿Qué es la revolución industrial? Pues sí, simple. Es la transformación de la producción manufacturera a una producción maquinizada. ¿Estamos bien? Listo. Y tú sabes que cuando cambia la economía, cuando cambia la forma de producir, cuando cambian los modos de producción, se produce una revolución, porque si cambia la economía, cambia la política, cambia la sociedad, cambia la cultura, cambia la religión, cambia todo. Entonces, por esto a esto se le llama revolución, ¿ya? La revolución industrial. Y tenemos pues que para que exista una revolución industrial, para que existan máquinas en una empresa, tiene que haber qué cosa. A ver, tú quieres poner una fábrica, quieres invertir, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Cuéntame, rápido, rápido. Ya, Roger, ya, olvídate de mi belleza, concéntrate en la clase. A ver, vamos, vamos. ¿Qué se necesita para poder desarrollar una fábrica, una empresa? ¡Qué chinchín! Excelente, Roger, dinero. Claro, Alvarito, dinero. Se necesita capital. Capital. A ver si me agrandan un poquito, por favor, el nombre de los chicos que no veo, que estoy ciego ya. Necesito mis lentes. ¿Ya? Mucho money, billete, capital, claro. Billete, capital, chinchín, ¿no? Muy bien. Y para invertir, ¿no? Para desarrollar esta industria y para invertir y desarrollar las máquinas, por ejemplo, en la segunda revolución industrial, un gran desarrollo de las máquinas. Entonces tiene que haber un desarrollo tecnológico y un desarrollo científico. ¿Y dónde habrá un desarrollo tecnológico y científico? Pues en un país religioso o en un país donde no prima la religión, donde el Estado es independiente de la religión, porque tú sabes que la ciencia y la religión no van de la mano, ¿no? La religión poco a poco se va acomodando al avance de la ciencia, pero la ciencia, el avance científico, pues hace retroceder a las ideas ligadas a la religión. Bien, esa es otra causa. Entonces, causa de la revolución industrial, mira la acumulación de capital, ¿no? El desarrollo de la ciencia y la tecnología, desarrollo de países laicos y también qué clase social es la que impulsa esta burguesía, qué clase social es la que invierte, la que se convierte en dueña de fábricas, ¿ah? ¿Qué clase social? Esa clase es la burguesía. Muy bien, Alvarito Rodrigo, en la burguesía. Te dije, estamos en la historia, en una época histórica en la cual la burguesía está luchando por el poder, está luchando por ascender en el poder. Y la revolución industrial va a ayudar bastante, demasiado, a esta burguesía. Y tenemos acá la primera revolución industrial. Primera revolución industrial, segunda revolución industrial. Primera, segunda. La primera revolución industrial, mira, se va a dar desde primera revolución industrial, se va a dar desde el siglo XVIII, mira, desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX. Bien, mientras que la segunda revolución industrial se va a dar desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. ¿Dónde comienza la revolución industrial? ¿Cuál es ese país que ha desarrollado notablemente el mercantilismo? Primera fase del capitalismo, mercantilismo, y ha acumulado gran capital, gran desarrollo comercial. Oh, yes. Oh, yes. Muy bien. Yes. Oh, Brian. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes, lunes. Brian, muy bien. Inglaterra, profe. Inglaterra, ahí está. Entonces el lugar es Inglaterra. En cambio, la segunda revolución industrial ya se expande, ya no va a ser solamente yes, ya no, va a expandirse y va a aparecer en oui, ¿no? Oui, mademoiselle, qué bella es usted. Habla Francia, claro, oui, Francia. ¿Qué más? Se expande a... Habla.
de mi idioma es lo máximo. Yo soy bilingüe, soy multilingüe. A ver, ¿qué idioma es ese? Muy bien, Alemania. Qué guapo es usted, me dice Ian. Claro, Alemania, ¿no? Mira, tenemos a yes, 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 Alemania. Oui, 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 oui. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Nos vamos a América. Oh, yeah, oh, yeah. Habla. Oh, ¿no entiendes? Oh, yeah. ¿No entiendes mi inglés? Mi inglés, el IGNA. Estados Unidos, claro, pues Estados Unidos. Y también nos vamos a ir a... Habla. China, ¿cuál China? ¿Qué estás hablando? De China. China, ¿acaso es así? China es diferente. Oye, ¿qué estás hablando? China, Japón, papá, Japón. Mira, profe, de Inglaterra, entonces nos vamos a, mira, oui, 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 Francia, Francia, ¿no? Francia, Alemania, Francia, Alemania, oh yeah, Estados Unidos, oh, Estados Unidos y Japón. Japón, profe, Japón, sí, para que veas. Japón, Japón se abre, ¿ah? Japón se abre de piernas, perdón, se abre los brazos al occidentalismo. Japón deja su vida tradicional y se abre al capital occidental, al norteamericano, al inglés, asume ese capital, asume la modernidad y hace esa fusión de esa costumbre milenaria con esta modernidad. Un ejemplo de ello es cambiar los samuráis. ¿Has visto la película El último samurái? Una película buenaza, El último samurái. Los samuráis peleaban, ¿no? Con sus espadas, sus flechas, eran lo máximo. Y luego serán reemplazados por un ejército profesional, ¿no? Un ejército profesional, un ejército con armas de fuego. Ya, Japón entonces va a convertirse en un país industrial. Eso va a ser llamado como la era Meiji. La era Meiji. Profe, qué bacán. Mira, siglo XVIII, siglo XIX. Lugar, Inglaterra, Alemania, Francia, oye, Japón. Fuente de energía de la primera revolución industrial. El carbón y el vapor. Carbón, vapor. Y la fuente de energía de la segunda revolución industrial, petróleo. Petróleo y electricidad. Petróleo y electricidad. ¿Ves? Carbón, vapor, petróleo, electricidad. Carbón, vapor, petróleo, electricidad. Mira, materia prima muy importante de la primera revolución industrial va a ser el algodón. Algodón. Profe, sé que la industria textil va a ser importante. Sí, va a ser una de las primeras. Va a ser, perdón, la primera en industrializarse. La primera, la industria textil. El algodón y el hierro. El hierro, gracias a este hierro, se va a crear los ferrocarriles, la locomotora, ¿no? La locomotora. ¡Chuchu! Y aquí en la segunda revolución industrial va a ser muy importante el acero, ¿ya? El acero. Ya, ahí está el acero. Profe, qué bacán, qué chévere, ahí está. Mira, vamos a hacer una pequeña cancioncita, mira, facilito. Primera, segunda. Primera, segunda. Siglo XVIII, siglo XIX. Lugar, Inglaterra, Alemania, Francia, oye, Japón. Carbón, vapor, petróleo, electricidad. Carbón, vapor, petróleo, electricidad, algodón, hierro, aquí, acero. Algodón, hierro, aquí, acero. ¿Ves? Ahí está, facilito, ¿sí o no? Recontra facilito. Por ejemplo, en el examen de admisión, yo recuerdo preguntas de la UNI que han preguntado esto, también en San Marcos. ¿Cuál fue la fuente de energía de la primera revolución industrial? A ver, fuente de energía de la primera revolución industrial. Ahí está, pues lee, ahí está. Fuente de energía de la primera revolución industrial. Fuente de energía, ¿cuál es? Carbón, vapor, ¿ves? Y la fuente de energía de la segunda revolución industrial, petróleo, electricidad. Petróleo, electricidad. ¿Te das cuenta? Carbón y hierro. De aquí ya tú sacas, mira, carbón y vapor. De acá tú sacas los primeros inventos. Industria textil, la máquina de telar e hilar. ¿Ya?
Carvapor, máquina de vapor, pues. Esta máquina de vapor la colocas en un barquito, sale el barco a vapor. La colocas en un vehículo de hierro y sale la locomotora. Y también una forma de comunicación en esta época, el telégrafo. El telégrafo. Y ahí lo demás, ¿no? Segunda revolución industrial, aquí ya pues aparece petróleo, el motor de combustión, el automóvil, ¿no? Electricidad, la bombilla eléctrica, el neumático, la industria alimentaria. ¿Aló? ¿Quién es? ¿Quién llama, por favor? Telefonito, ¿no? El telefonito es una necesidad. ¿Te das cuenta? Claro. Y todos estos inventos que tú ya sacas por las fuentes de energía y por la materia prima. Bien, vamos a las consecuencias. Consecuencias, que esto es lo que nos interesa. Consecuencias. Consecuencias de la revolución industrial. A ver, consecuencias. Tú solo vas a decirme. ¿Cuál es la consecuencia económica? A ver, dime. ¿Qué sistema económico se consolida? Pensá, pensá, che. ¿Qué sistema económico se consolida? Todo bien con el sonido, ¿no? Todo bien, ¿no? Vamos, dime. El capitalismo, Juan Félix, excelente, se consolida el capitalismo, ¿no? En la fase del industrialismo, se consolida el capitalismo, excelente, muy bien. ¿Cómo va a ser ahora el mercado? ¿Cómo va a ser el mercado? ¿Va a haber un mercado pues pequeño, cerrado? ¿Cómo va a ser el mercado? Cuéntame, cuéntame, ¿cómo se va a desarrollar el mercado? ¿El mercado cómo va a ser? Se va a convertir a un mercado. El mercado va a ser pequeño, local, un mercado abierto, dice Juan Félix, claro, abierto. ¿Y qué más? Algo fundamental. Va a ser un mercado pequeño entre Oriente y Occidente, un mercado libre, ya libre, libre, ya, van a impulsar el mercado libre, poco a poco, no es que de frente ya libre, liberalismo total, no. ¿Va a haber un mercado solo entre Occidente y Oriente? Habla. O va a ser un mercado, habla, un mercado, completa pues hoy. ¿Un mercado qué? Un mercado global, muy bien Alvarito, global, mundial, claro, pues todos se van a articular. Europa necesita materia prima de todos los continentes, necesita venderle a todos los continentes. ¿Ves? ¿Qué clase social se consolida? Consecuencia social. ¿Qué clase social se consolida en el poder? Poco a poco se está consolidando. En la primera está avanzando. En la segunda, uy, mejor todavía, la burguesía. La burguesía. ¿Cuál es la nueva clase social que aparece? La nueva clase social que aparece. Cuéntame, cuéntame. Nueva clase social que aparece. ¿Qué clase social aparece? En la clase dominante, en la clase dominada, en la clase sometida, en la clase que produce el proletariado. La prole o la clase obrera, el pueblo unido jamás será vencido. La clase obrera y la clase proletaria. La clase obrera es una clase trabajadora, explotada, trabaja más de 12 horas laborales, imagínate, sin derechos laborales, trabaja, y su trabajo le va a dar valor a la mercancía, a esa mercancía que van a vender. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, profesor, surge la clase obrera, la clase trabajadora. Ahora, mira, una clase social. Imagínate que tú, Juan Félix, seas un conservador cristiano ortodoxo fundamentalista, ¿ya? Y para ti existe solo el hombre y solo la mujer, ¿ya? Tienes una ideología, tu ideología cristiana, ortodoxa, conservadora, ¿ya? Fundamentalista, te hace pensar así, es tu forma de pensar, es tu ideología y se respeta. Pero de repente Alvarito, ¿no? Alvarito tiene otra ideología, ¿no? Él va a decir, no, pero por favor, también existen los homosexuales, ¿no? También existen las lesbianas, los homosexuales, ellos también tienen derecho. Entonces hay un enfrentamiento ahí. Uno con su ideología y el otro va a plantear otra ideología, de que todos somos iguales, ¿no? Ante la ley y bla, bla, bla. Y empieza una lucha ideológica. Entonces, ¿qué es una ideología? Tú lo sabes. Es un conjunto de ideas que sirven para sostener, ¿no? A una posición, a un grupo social o para lograr un objetivo. ¿Me entiendes? Entonces, la clase obrera, vamos a poner por acá, la clase obrera es una clase explotada, ¿ya? La clase obrera que es explotada por la burguesía. La burguesía.
Ahora, mira, ponemos por acá, en el siglo XIX, la burguesía todavía no tenía el control total. No, 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 no. La burguesía todavía no tenía el control total. Movemos la camarita, mira por acá. Ahí está, mira mi fuerza. La fuerza está conmigo, ahí está. Mira, a ver, con mi mano nomás. A ver, dime. Entonces, en el siglo XIX, la burguesía no tenía el control total todavía, no tenía el poder total. Pregunto, ¿quién tiene el poder en el siglo XIX? ¿Quiénes están en el poder en el siglo XIX? A ver, cuéntame, Juan Félix. Cuéntame, Rodrigo. Cuéntame, los reyes, excelente, Juan Félix. Los reyes. Los reyes, ¿qué más? Los reyes, por debajo de los reyes. O sea, loco. O sea, man, ya, todavía los reyes tienen poder. Hay una nobleza que tiene poder. La burguesía tiene que enfrentarse a ese poder. Profe, la Revolución Francesa se logró, ¿no? Se lograron varios cambios. Hay mucho avance, pero luego en la restauración todo lo volvieron. No a cero, ya no podían retroceder todo, ¿ya? Entonces hay un avance. Pero en el siglo XIX todavía existe el poder de los reyes. Entonces van a aparecer en esta época nuevas ideologías. Nuevas ideologías. Ahí está. Nuevas ideologías. Ah, profe, ideologías burguesas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta ideología, esta burguesía todavía tenía que seguir luchando contra el poder del rey. ¿Me entiende? La ilustración va a servir bastante para que tenga conocimiento. Pero en el siglo XIX la burguesía tiene que crear otras ideologías burguesas, ¿ya? Mientras que la clase obrera también va a crear su propia ideología. ¿Para qué? Para salir de esa miseria, de esa explotación a la que estaba sumida la pobre clase obrera. Profe, primero hable de la ideología obrera. El pueblo unido jamás será vencido, porque ellos son más, ¿no? La burguesía son poquitos, ellos son más, son parte del pueblo. Entonces la clase obrera, mira, va a aparecer con dos ideologías. Una ideología, el anarquismo. Y la otra es el socialismo. El anarquismo y el socialismo. Profe, ¿qué es eso? Anarquía viene de caos, donde no hay poder. Proudhon, Bakunin van a plantear que el pueblo el pueblo, la clase obrera, en alianza con los campesinos, deben tomar el Estado. Deben tomar el Estado, este Estado capitalista, ese Estado que los explota, que los hace trabajar. El pueblo, la clase obrera, tiene que luchar. Vamos, pueblo, carajo, el pueblo no se rinde, carajo. Claro, tienen que luchar, tomar el Estado capitalista y destruirlo. Destruir el Estado capitalista. Profe, ¿y el socialismo qué plantea? A ver, el socialismo, mira, dirigido, creado por Marx, ya estamos hablando de un socialismo científico, porque hay un socialismo utópico, ¿no? Claro, eso es un amor utópico, ¿El sonido otra vez? Sonido, no, no, no. A ver, cuéntame el sonido, a ver cómo está. Ya está por 20 segundos, ya regresó, chévere. Entonces le decía a Alvarito de que se había enamorado de una chica hermosa y esa chica hermosa pues nunca le dio bola. Entonces es un amor utópico, una utopía, una quimera, un sueño, que sí puede ser realidad, ¿no? Pero en tu caso quedó ahí nomás como un sueño, una quimera, una utopía. ¿Cuántas utopías han tenido, chicos? ¿Cuántas, sí o no? Tú, chicas, también, ¿no? ¿Cuántas utopías han tenido en su vida? ¿Cuántos chicos que te han gustado que ni te han mirado? Ni te ha mirado. Nadie, dice Román. Nadie, profe. Nadie me quiere, dice profe. Si te quiere tu mamá, te quiere Román. Tu mamá sí te quiere, profe. Mi mamá tampoco me quiere, dice. Ana María dice, a mí nunca, yo nunca he tenido utopías. Todos han caído, dice, todos. Muy bien. Aparte de mi familia, profe, Román, yo te quiero, papá. Romancito, yo te quiero. Beso para ti, ¿ya?
yo te quiero. Alex Quinto ha tenido utopías en su vida. No, ¿qué utopía voy a tener yo? Por favor. Todas han caído ante mí. Todas las que yo quiero. Las demás no pasa nada. Muy bien. Un beso, profe, para usted. Entonces, ¿qué es el socialismo utópico? Es el socialismo que se basa en un sueño. ¿Sabes qué decían los socialistas utópicos? Que el empresario, mira, el empresario, el dueño de la fábrica trate mejor al obrero, que le pague más, que trabaje menos horas, que concilien, ¿no? Que la clase burguesa, los dueños, concilien con los obreros y así se genere pues una mejor sociedad. Falso, pues falso. Por eso es una utopía, un sueño, una quimera. Carlos Marx va a aparecer y él va a analizar el capitalismo. Y él va a plantear, mira, a ver, a partir del análisis del capitalismo, la llamada lucha de clases. La lucha de clases es la partera de la historia. Todo cambia cuando la clase explotada, la clase dominada, se enfrenta con la clase dominante, la derrota y va a cambiar la sociedad. ¿Ves? Y así cambia la historia, dice Carlos Marx. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que la clase obrera, aliada con la clase campesina, tome el Estado, se enfrente, tome el Estado capitalista y la destruya. Uy, profe, pero es igualito al anarquismo. Sí, pero hay una diferencia, ¿ya? Que la destruya. Pero en el caso del anarquismo, dice que la destruya y que no exista poder, que no exista autoridad, que no exista gobierno, ¿ya? Anarquía sin gobierno, que el pueblo se puede gobernar solo, puede vivir en comunidad, una especie de comunismo. Ellos plantean llegar de frente al comunismo, porque dice que todo poder es corrupto. Bakunin, Proudhon le dicen a Marx, todo poder es corrupto. Ya, Marx dice que no, hay que destruir el Estado capitalista, pero para crear otro Estado. ¿Qué Estado? El Estado socialista. El Estado socialista. Estado socialista. ¿Tiene bien esto? Estado socialista. Destruir el Estado capitalista y crear el Estado socialista. La llamada dictadura. Dictadura del proletariado. Dictadura del proletariado. La famosa dictadura del proletariado. Ahí está. Dictadura del proletariado. Donde los medios de comunicación, perdón, los medios de producción, las fábricas, empresas, tierras, ya no sean del capital privado, ya no sean propiedad privada, ¿ves? Sino sean propiedad estatal. Es decir, se socializan los medios de producción. Si existe una fábrica que le pertenece a Román, pues esa fábrica ya no te pertenece, Román. En un Estado socialista le pertenece al Estado, es decir, le pertenece a todos, a todos. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, ya sabes, mire el anarquismo y el socialismo. Ahora, este Estado socialista va a ser un Estado intermedio para llegar a un comunismo, ¿ya? Este Estado socialista va a ser un intermedio para llegar a un comunismo. Vamos a poner acá comunismo. Muy bien, mira. Bien, listo. Entonces, el anarquismo plantea de frente llegar al comunismo. En cambio, el socialismo plantea un estado intermedio, un estado socialista para luego llegar al comunismo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Listo, profe. Ahora sí. ¿Todo bien, chicos? Facilito, ¿no? Recontra fácil, recontra easy. Muy bien, excelente. Pierdo lo que es mío y pasa al Estado. Claro, Román, claro. Pierde lo que es tuyo, bueno, lo que tú consideras tuyo, porque al final lo que tú consideras tuyo, a ver, esta camisa, ¿no? Esta camisa tiene un valor, tiene un valor. Mira lo que dice Carlos Marx, ¿no? En el Estado capitalista el valor es el que puso capital. El que puso el capital para hacer esta camisa, él va a ganar todo. Pero esta camisa se hizo con trabajo, con el trabajo de varios obreros. ¿Me entiendes? Entonces Marx dice que la camisa, que el valor de esta camisa la comparte el capital y que la fuerza de trabajo.
pero que lamentablemente simplemente se considera que el capital le ha dado valor y por eso el dueño de la empresa gana todo y el obrero ni miércoles. A eso, ¿cómo se le llama? Plusvalía, el trabajo no remunerado. Bien, plusvalía. Eso es lo que va a plantar el anarquismo y el socialismo. Esas son las ideologías obreras que van a ser muy importantes, ¿eh? Muy importantes en el siglo XX, cuando el socialismo se convierte en una teoría a algo práctico, en un socialismo real, ¿ya? En un socialismo real. Y ese socialismo real llegará con la revolución Raskin, Riskin, Trotkin, Raskin, rusa, la revolución rusa. Profe, pero vamos a las ideologías burguesas. Ideologías burguesas, mira, ¿qué ideologías tenemos acá? El liberalismo, y otra ideología, el nacionalismo. Nacionalismo. Liberalismo y nacionalismo. Qué bonito, profe, liberalismo y nacionalismo. Mira, liberalismo, ideología burguesa del siglo XIX. Pregunta de examen de admisión. ¿Qué ideologías tendría las revoluciones burguesas de la primera mitad del siglo XIX? Entonces tú respondes, liberalismo, liberal. ¿Qué es liberalismo? Libertad. Liberalismo, la libertad del ser humano, la libertad de la burguesía, la libertad para poder invertir, la libertad para poder crecer económicamente. Y nadie tiene que limitar esa libertad del pueblo, esa libertad humana, esa libertad para avanzar, para progresar, libre pensamiento, libre culto, libertad de expresión, propiedad privada. Yo tengo derecho a tener mi propiedad y nadie puede violar eso. Pero ¿quién sí podría violarlo? De repente el rey. Entonces, este liberalismo, esta ideología va a ir a favor de la burguesía y en contra de los reyes que quieren imponer un absolutismo, un poder total. Y recuerda que la Revolución Francesa acabó con ese poder absolutismo. ¿Qué pasa en Francia? Mira, mira lo que pasa en Francia. En Francia, mira papá, en Francia se va a dar la revolución liberal. Espérate, vamos a poner completito, mejor completito. Revoluciones liberal, la revolución liberal de 1830. ¿Ves? Siglo XIX, 1830. Profe, ¿dónde? En Francia. Francia se achora, Francia se levanta, Francia tiene experiencia revolucionaria, pues la Revolución Francesa. Los franceses liderados por la burguesía pelean, vamos, contra el rey Carlos X. ¡Viva la francés! ¡Viva la libertad, solidaridad, igualdad! ¡Oui, oui, oui! Imagínate. Francia entonces se rebela contra el rey y derrocan al rey Carlos X, que quería imponer leyes, quería limitar la libertad de prensa. ¿Bien? Entonces luchan y triunfan. La pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Ya derrocamos al rey. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues mira lo que van a hacer. Van a instaurar una monarquía. Van a nombrar a un nuevo rey, el famoso rey burgués. El famoso rey burgués, que supuestamente este rey burgués supuestamente va a garantizar las libertades de la burguesía. Pero 18 años después, suma 1830 más 18, vuelve este rey burgués, Luis Felipe, a violar las libertades, problemas económicos y otra vez la burguesía se achora. Revolución liberal de 1848. El pueblo se achora. ¿Otra vez dónde? En en Francia. El pueblo se vuelve a chorar y el pueblo otra vez triunfa. Ahora sí derrocan a rey, ¿ya? Ahora sí ya. ¿Tú qué cosa crees? ¿Que van a nombrar un nuevo rey? No, ya no van a nombrar a un nuevo rey.
Y si no nombran a un nuevo rey, pregunto, ¿qué van a crear? ¿Qué sistema político van a crear? Excelente, Alvarito. La república. Y yo te pregunto, ¿qué república? ¿Qué número de república? ¿Antes hubo república? Claro, porque hubo una primera, ¿sí o no? ¿Cuál fue la primera? A ver, Alvarito, dime, ¿cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera república? Aquí se va a instaurar la segunda república. Segunda república. A ver, dime tú, ¿cuál fue la primera república? ¿Ah? ¿Cuál fue la primera república? ¿Cuál fue la primera república? Segunda república con Lamartine y se convoca a elecciones. Y luego de convocar elecciones, gana Luis Napoleón Bonaparte. Pero todavía no me han contestado. ¿Cuál fue la primera república? Habla. ¿En qué contexto se va a desarrollar la primera república? Habla o calla para siempre. Habla. Primera república, pues. Habla. La Revolución Francesa, claro, Juan Félix. La Revolución Francesa. Oui, 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 oui. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Segunda revolución o segunda república, se convoca a elecciones y luego va a ganar las elecciones Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte. Y este Luis Napoleón va a tomar el poder con todo y va a convertirse en Napoleón III. Napoleón III. ¿Ves? Mira todo lo que sucede. Y Napoleón III va a ser importante. Ahorita voy a decir por qué es importante Napoleón III. Profe, qué bacán, liberalismo. Revoluciones burguesas del siglo XIX, liberalismo. Revolución del 30 y del 48. Y esta revolución del 48 va a expandirse o va a extenderse a gran parte de Europa. Se expande, se extiende a gran parte de Europa y va a influenciar en revoluciones liberales y se está debilitando el sistema monárquico, el antiguo régimen. Empieza a llegar a su fin. ¿Está bien? Listo. Profe, ¿y el nacionalismo? Mi patria, mi tierra, mi nación, ¿no? Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú, ¿no? Mi tierra, mi patria, mi nación, donde yo puedo vender mis productos, donde yo puedo sacar materias primas, donde yo puedo elaborar leyes para mi beneficio. ¿Ve? Ese es el nacionalismo. Es una ideología burguesa, burguesa. Profe, ¿y cómo se pone en práctica este nacionalismo? A ver, vamos a ver, facilito, pues, facilito. Profe, ¿cómo? Mira, existen varios estados, ¿no? Y también existen varias naciones. Por ejemplo, imagínate, dime, la nación del Alto Perú, la nación Aymara, la nación de la zona de la meseta del Collao de Bolivia y la nación de Puno, de Cusco, toda la Sierra Sur, ¿serían una misma nación o no? A ver, Puno y la parte del Alto Perú, todos son una misma nación, ¿no? Claro, una misma nación, costumbres, mismo idioma, misma historia, pero se dividió en dos. Hay dos estados, ¿ves? Una nación, dos estados. Sería bonito que sea un solo estado. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces vamos a encontrar en la historia, vamos a encontrar diferentes naciones, ¿ya? En un solo estado. O de repente al revés, varios estados y una sola nación. Por ejemplo, para que lo entiendas, por ejemplo, mira acá. Imagínate que aquí hay una sola nación. ¿Cuál es esa nación? La nación peruana. Todos hablan el castellano, todos tienen un mismo origen, ¿no? Una misma historia, pero se han creado varios países, varios estados, pero todos son una misma nación, ¿ves? Lo mejor sería que un estado esté conformado por una nación. Así era Germania. Así era, mira, la Confederación Germánica. Varios estados, pero una sola nación. ¿Qué hace entonces Prusia? Mira lo que hace Prusia. Prusia, ¿qué hace? Unifica, ¿ves? Unifica los estados germánicos. Con esta ideología, el nacionalismo. Y así surge la unificación de estos estados germánicos, surgiendo un país
Surgiendo así el país de, ¿qué país? Alemania. ¿Ves? Unificación alemana. Profe, qué bacán. Unificación alemana. Ahí está. La unificación alemana. ¿Te das cuenta? Profe, y otro lugar, Iberopanettone italiano. Iberopanettone, la Padula, el que vino a jugar por el Perú, parla italiano. Mira cómo si yo hablo todos los idiomas. A ver, ¿qué unificación? Aparece la unificación, ya no solo alemana, sino también aparece la unificación italiana, Iberopanettone, italiana. ¿Ven? Así surgen entonces dos nuevos estados, Alemania e Italia. Mi país, dice Juan. Tu país es acá la avenida Italia, compadre, ¿ya? Unificación alemana, unificación italiana. Mira, siglo XIX. Ahí está, siglo XIX, papá. Mira, papá, vas a aprender conmigo este siglo XIX y el siglo XX, papá. ¿Qué más pasa en el siglo XIX? Mira, estos estados, estas potencias que van a aparecer, estos países industriales, ¿qué necesitan? Estos países industriales necesitan, a ver, ¿qué necesita tu industria? Escríbeme, participa. ¿Qué necesita tu industria? Tú tienes una fábrica, ¿ya? Tienes un montón. ¿Qué necesitas? El otro mete gol. Materias primas, claro, pues Álvaro. Trabajadores, materias primas. Ya tienes tu materia prima, lo transformas, lo conviertes en un producto industrial. Y ahora, ¿qué tienes que hacer? Venderlo, ¿sí o no? Necesitas entonces mercados. ¿Ves? Necesitas mercados, materias primas y mercados. Entonces, estos estados industriales tienen que buscar mercados. Mira, y van a dominar territorios en varios lugares. Mira, este estado industrial necesita materias primas, necesita MP y necesita mercados. Estos mercados y estas materias primas las van a encontrar en otros continentes, Y como estos estados son industriales, aprovechan su poderío militar. Estos estados industriales aprovechan su poderío, se encuentran en Europa y estos desgraciados van a viajar a África, Oceanía y América y van a someter a estos pueblos, surgiendo así los llamados imperios coloniales. Imperios coloniales. ¿Ya? Surgieron así los llamados imperios coloniales. Imperios coloniales. Bien, ahí está, facilito. Tienen colonias en todos los continentes. Mayor imperio colonial del siglo XIX, yes, Inglaterra. Luego, ¿quién le sigue? Francia. Ahora, estos imperios coloniales, mira, van a empezar a rivalizar, van a empezar a tener problemas entre ellos, porque quieren más territorios, quieren más colonias, ¿ya? Quieren más materias primas. Entonces hay una época de conflicto, de tensión, de carrera armamentista. Se están preparando para una gran guerra. A este periodo se le llama la paz armada. La paz armada. Un periodo previo donde se preparan, se arman, hay conflictos, tensión, rivalidad, alianzas y se preparan para la futura Primera Guerra Mundial. Para la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es la Primera Guerra Mundial, muchachos? Pues la Primera Guerra Mundial es una guerra capitalista. Es una guerra capitalista, la Primera Guerra Mundial. Es una guerra capitalista
Es una guerra de estos imperios coloniales. ¿Por qué? Por más materias primas, por más mercados, por más territorios. Una guerra burguesa en la que van a morir millones de personas por intereses particulares. Esa es la Primera Guerra Mundial, muchachos, y ahora sí, vamos a desarrollar la practiquita. Practiquita, 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 que se nos va el tiempo. Bien, mira, te he hecho un resumen de todo lo que es el siglo XVIII, el siglo XIX, ¿ya? Y porque la Primera Guerra Mundial comienza ya en el siglo XX. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora sí, a resolver la práctica, que nos queda poco tiempo. A ver, a ver, a ver, a ver. Y poco a poco vamos a ir hablando de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Primera Guerra Mundial, recontra facilito, recontra facilito. La Primera Guerra Mundial la dividimos en 3 periodos. Mira, Primera Guerra de Movimientos. Alemania ataca a Occidente, ¿no? Y Rusia ataca a Alemania, ¿no? Y luego la Guerra de Posiciones. Tomen posición. ¿Ves? Profe, ¿cómo es eso de la guerra de posiciones? Se forman las trincheras en Francia, ¿no? Las trincheras, muy bien, excelente. Y luego la Segunda Guerra de Movimientos. Segunda Guerra de Movimientos, el ingreso de Estados Unidos. Rusia se retira de la guerra y nuevamente se mueven. Y se da el triunfo de Inglaterra, Francia y Estados Unidos. La primera pregunta. Las principales fuentes de energía en la primera revolución industrial fueron, al toque, dime la clave. Vamos, 1. C, excelente, carbón y vapor. Carbón, vapor. 2. Países en donde surgió y se desarrolló la segunda revolución industrial. ¿Recuerdas? Alemania, Francia, oye a Japón. Alemania, Francia, oye a Japón. La D, Dedal. 3. La revolución de 1830, ¿qué estimuló? Revolución de 1830, ¿qué estimuló? A ver, esta revolución de 1830 obviamente va a también expandirse en Europa y va a servir como ejemplo para que Bélgica se independice de Holanda. Bélgica, esta revolución llega más como una revolución nacionalista. Bélgica se independiza de Holanda, ¿ya? Muy bien, de los Países Bajos, forman su propio reino. Y Prusia e Inglaterra firman el Tratado de Neutralidad Belga. Prusia ya no existe después de eso, ¿ah? Recuerda, Prusia ¿en qué se convierte? En Alemania, ¿no? En Alemania. Muy bien, clave correcta, la independencia de Bélgica. 4. La industria que más se favoreció durante la primera revolución industrial fue, te dije, materia prima, algodón. ¿Cuál es la industria? La textil. Primera máquina, la máquina de vapor, de telar e hilar. 5. El mayor imperio colonial perteneció. Oh, yes, yes, yes. A ver, dime tú quién es esa mujer famosa que va a convertir a Inglaterra en la primera potencia mundial, el imperio colonial más grande, de la mano de su reina. ¿Cómo se llama esa reina? ¿Cómo se llama? La dama de hierro, dice Alejandra. ¿Cómo se llama esa dama, Alejandra? ¿Cómo se llama esa mujer? No, ¿qué estás hablando? Margaret Thatcher, me dices. ¿Qué estás hablando, papá? Estamos en el siglo XIX. Un puñete te va a meter. ¿Qué pasa? Victoria, Victoria, Victoria. Claro, excelente. Excelente, mi querido Cristian. La reina Victoria, la era victoriana. Sus colonias más famosas son la India, ¿ya? Y Egipto, ¿no? También China, ¿no? Después de la guerra de él, ¿te acuerdas de esa guerra? Los chinitos consumían, ¿no? No. ¿Cómo se llama esa guerrita? ¿La guerra de él? Ah, muchachos, ¿ustedes que les gusta la guerra del opio, ¿no? La guerra del opio, muy bien. La guerra del opio, excelente. ¿Cómo saben, no? ¿Cómo saben estos muchachos? Mis queridos Herbalife. Bien, vamos a las 6, las 5. Entonces, el mayor imperio colonial fue Inglaterra, Gran Bretaña. 6, vamos Herbalife. 6. La guerra del opio, librada por Inglaterra contra China, fue victoriosa para los ingleses. ¿Estos qué obtuvieron? ¿Qué obtuvieron esto? Profe, del opio sale la heroína, dice John. ¡Hala! ¿Qué obtuvo? ¿Qué obtuvo Inglaterra? La apertura de puertos y la cesión de Hong Kong. ¿Ya? Apertura de puertos y la cesión de Hong Kong. 7.
Los franceses desarrollaron una guerra de desgaste frente a la Alemania imperial mediante trincheras. A esta guerra se le llamó, ¿ya? Los franceses desarrollaron una guerra de desgaste frente a la Alemania imperial mediante las trincheras. A esta guerra se le llamó, te dije, pues, ¿no? La guerra de posiciones, ¿no? Toman posiciones en las trincheras, frente a frente. La trinchera alemana frente a la trinchera anglo-francesa. Intentan romper las trincheras en Somme, en Verdún, pero no pueden. Una guerra terrible, gases tóxicos, los aviones, los tanques, lanzallamas. Horror, guerra de posiciones. La 8. Principal recurso empleado por los alemanes para cortar los suministros de la Triple Entente. La Triple Entente es Inglaterra, Francia y Rusia. FIR. Entonces los alemanes quieren bloquear a Inglaterra, que nadie comercie con Inglaterra. ¿Y qué usen? ¿Qué usan? Hunden barcos. Viene un barco peruano, el barco peruano Lorton. Viene a comerciar con Inglaterra. Húndalo, plum, miércoles, hundido. ¿No? ¿Qué usan entonces? Los famosos submarinos. La guerra submarina. Muy bien. Durante la paz armada, el control de los Balcanes estuvo disputado por dos estados, ¿ya? El estado de Austria-Hungría y Roskin, ¿ya? Troskin, Briskin, Broskin, Deskin, Cabroskin. A ver, habla. Austria-Hungría y Rusia. Austria-Hungría y Rusia. Clave, besito. Besito. Austria-Hungría y Rusia, los Balcanes. Muy bien. Seguimos y me he dado cuenta que no tomo nada de agua. Estoy sin agua todo el día, mi garganta ya me está doliendo. Por favor, producción, un poquito de agüita. Acá la gente es bien amable, me van a traer mi agüita, ¿ya? Me van a traer mi agüita y me van a dar mis masajitos. Hoy día me van a dar mis masajitos públicamente para que veas cómo trabajamos los profes aquí en la Academia von Neumann. Todos contentos, chéveres, alegres, ¿eh? Todos nos dan, toditito. Agüita, por favor. Si fuera tan amable, ya viene mi agüita, ya viene mi agüita. Vamos, seguimos. La 10. La debilidad de Rusia, demostrada en la guerra ruso-japonesa, permitió que Austria-Hungría realizara el año 1908, la debilidad de Rusia, demostrada en la guerra ruso-japonesa, permitió que Austria-Hungría realizara en 1908 la anexión de Bosnia y Herzegovina, ¿ya? Y eso causa la bronca de Serbia, y por eso la Mano Negra, un grupo, ¿no? Un grupo clandestino de Serbia que odiaba a Austria-Hungría porque ellos querían un estado eslavo grande. Y en Bosnia y Herzegovina habían varios representantes, varias personas serbias, y por eso matan al príncipe, al archiduque Francisco Fernando. Arribita hay botellas con agua, enteritas. 11. Habitantes de París. Los diputados de Francia reunidos en este momento en París han expresado el deseo, me dirija a la capital para hacerme cargo allí de las funciones de administrador del reino. No he dudado en acudir a combatir vuestros riesgos, en presentarme en medio de esta población heroica y en poner todo de mi esfuerzo y en el empeño de protegeros de la guerra civil y la anarquía. Esta proclama fue realizada por Luis Felipe de Orleans y que se enmarca en, si es Luis Felipe de Orleans quien va a tomar el poder, ¿en qué se enmarca? ¿Ah? ¿En la qué? En la revolución de 1830 y el establecimiento de la monarquía constitucional, ¿no? Donde él va a ser el rey, Luis Felipe, la A. 12. Determina el valor de verdad o falsedad en los siguientes enunciados. A ver, veamos. El liberalismo defendió, correspondiente a las ideologías políticas del siglo XIX. Aquí hay número 1, que es el liberalismo, ¿ya? Que ha fallado. Ese sería el número 1. El liberalismo defendió la división de poderes del Estado. Verdadero, ¿no? Claro, verdadero. Muy bien. 2. La 2 sería el conservadurismo, conservar lo antiguo. El conservadurismo buscó mantener el orden social heredado, verdadero, ¿no? El conservadurismo quiere conservar todo. 3. El anarquismo planteó el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. El anarquismo plantea el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. El anarquismo plantea que no haya poder.
Todo poder es corrupto, dice, eso es falso. 3. El socialismo científico promovió eliminar la desigualdad social pacíficamente como una utopía, como un sueño. No, pues es falsa. Es más falsa que mi ex. ¿Ya? Entonces, clave correcta sería verdadero, verdadero, falso, falso. Agüita, por favor, agüita, 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 me muero. Vamos, vamos. Muy bien, así está la agüita, excelente. Entonces la 12 sería amor. Muy bien, Alvarito. 13. Durante la Primera Guerra Mundial, en el contexto de la Segunda Guerra de Movimientos, en el Frente Oriental se dio la firma del Tratado de Brest-Litov. ¿Sabes quién se va de la guerra? A ver, ¿quién se va de la Primera Guerra Mundial? Y se va porque se estaba desarrollando una revolución socialista en su tierra. ¿Cómo se llama? Rusia, excelente. Salud, salud, salud. Ay, agüita, no tome agüita. Todo el día no tomo agua. Estoy loco, ¿no? 13. Profecía, usted es el loco de la historia. 13. Ya está, Rusia se fue. 14. La Primera Guerra Mundial cambió drásticamente el mundo. Señale la consecuencia de la misma. Una consecuencia de la Primera Guerra Mundial. A ver, desaparecen los imperios austrohúngaros, se divide en Austria y Hungría, el imperio turco se va al diablo y también el imperio ruso que aparece pues como socialismo, ¿no? Y luego se convierte en la URSS. 15. Identifique la alternativa que contenga algunas consecuencias de la Primera Guerra Mundial. A ver, algunas consecuencias de la Primera Guerra Mundial. La división de África en la Conferencia de Berlín. No, eso se dio antes, se repartieron África a los imperios coloniales. 2. La enorme indemnización pagada por Alemania. Sí, tenía que pagar un billete como miércoles. Las transformaciones sociales ocurridas en Rusia. Profe, ¿hay transformaciones sociales en Rusia producto de la Revolución Rusa? Los nuevos países como Polonia y Yugoslavia. Muy bien, nuevos países como Polonia, Yugoslavia, Austria, Hungría, Checoslovaquia, Lituania, Letonia, Letonia. ¿Ya? Muy bien, entonces, clave correcta es 2, 3 y 4. Clave amorcito. Clave amor. Muy bien, chicos, espero que hayan aprendido. Hemos hecho prácticamente un esquemita, un repasito del siglo XVIII, del siglo XIX, básicamente, ¿no? Básicamente, espero que les guste, que les sirva. Esto es lo básico que tienen que aprender, ¿ya? Ustedes ven sus videos, todos los videos que yo grabo es más profundo. Cada tema, pum, 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 ya acá lo ves de forma general. ¿Te das cuenta? Esto te sirve para hacer tu repasito. Es un esquemita bonito. Eso sí tienes que aprender. Ya, si no sabes esto, pues ya, pues suicídate, pues cholo. Si no sabes esto, ¿qué vas a responder? Esto es lo básico y fundamental. Mira qué bonito te he hecho tu repasito. Bien, besito para ti, Juan Félix. Besito para ti. Ya, gracias, Anita. Nos vemos, Anita. Cuídate. Un abrazo.